El día en que el hombre que una vez me prometió que nunca volvería a soltar mi mano, se arrodilló frente a mi hermano para colocarle el anillo de consorte real. Entendí dos cosas al mismo tiempo. La primera fue que el amor, cuando se mezcla con el poder, deja de oler a destino y empieza a oler a traición. La segunda fue que si ellos me habían enterrado vivo para quedarse con mi lugar, yo iba a regresar no como el Omega roto al que expulsaron del palacio, sino como la única persona capaz de arrancarles la corona delante de todo el reino. Yo estaba ahí, de pie al fondo del Salón del Sol, vestido completamente de negro mientras todos los demás iban cubiertos de oro y marfil, como si yo fuera el único que entendía que aquella boda no era una celebración. Era un funeral. Mi funeral político. Mi funeral sentimental. Mi funeral público. León de Aster, futuro rey alfa de la corona de Ardan, estaba de espaldas a mí, recto, impecable, hermoso de esa forma infeliz que solo tienen los hombres nacidos para ser obedecidos. Llevaba la capa escarlata de los herederos de guerra, la espada ceremonial al costado y la misma nuca tensa que siempre tenía cuando estaba a punto de tomar una decisión que iba a romper a alguien. Antes, ese alguien casi siempre era él. Esa mañana, fui yo. A su lado estaba mi hermano Tomás, sonriendo con los labios, pero no con los ojos. Llevaba bordado en plata el emblema de la línea sucesoria y una corona de prometido que, si el reino hubiera sabido la verdad, nunca debió rozarle la frente. Lo vi alzar la barbilla justo cuando el arzobispo del palacio preguntó si aceptaba al príncipe León como su esposo y compañero de trono. Tomás respondió que sí con una voz firme. Y yo, desde el fondo, sentí como se me rompía por dentro una costura vieja que había pasado 3 años tratando de reforzar. No porque todavía esperara que León me eligiera. Eso ya lo había perdido mucho antes. Me dolió porque lo miré tomar la mano de mi hermano con esa misma delicadeza con la que antes me tocaba a mí cuando todavía creíamos que el futuro nos pertenecía. Y hay dolores que no se curan aunque los entiendas. Yo entendía perfectamente por qué León estaba haciendo eso. Lo entendía, lo despreciaba, y aún así, no dejaba de doler. El reino necesitaba estabilidad. La vieja reina había muerto. El rey llevaba meses enfermo. Las provincias del norte amenazaban con levantarse. Y el consejo no iba a permitir que el futuro monarca se casara con un Omega desacreditado, desterrado y acusado de haber corrompido la pureza de la línea lunar. Ese Omega era yo, Elías de Valcárcel, segundo hijo de la Casa de la Luna. El príncipe que, según los registros oficiales, había nacido demasiado débil para heredar. El Omega imperfecto que no podía engendrar. El hijo emocional, sí. El hijo elegante, sí. El hijo querido por la gente, sí. Pero no el útil. Jamás el útil. Por eso me borraron. Por eso me arrancaron del palacio la noche en que encontraron al capitán de la guardia muerto en mi invernadero y declararon que yo había intentado vender secretos de sucesión a una casa rival. Por eso León no me defendió. Por eso mi hermano terminó ocupando mi lugar. No porque Tomás fuera mejor, ni más amado, ni más digno, sino porque era más conveniente. Y en los palacios, la conveniencia casi siempre se viste de deber para que la cobardía no se note tanto. No tiembles, me susurró una voz a mi lado. No aparté la mirada del altar. No estoy temblando. Estás a punto de romperte una uña de tanto clavarla en la palma. Solté la mano de golpe. A mi lado, con el rostro medio cubierto por el velo gris de las damas consagradas, estaba Sor Inés, la única mujer en todo ese maldito reino que me había dicho la verdad cuando yo todavía prefería escuchar mentiras bonitas. No era monja de nacimiento. Antes de tomar hábitos había sido nodriza de mi madre. Después fue institutriz mía. Luego testigo incómoda de demasiadas cosas. Y al final, cuando me desterraron, me siguió en silencio al monasterio de Santa Brígida como si el mundo no pudiera asustarla. Nunca la vi arrodillarse frente a nadie. Y tal vez por eso seguía viva. Vinimos por esto, dijo en voz baja. No para mirar cómo te desangras por dentro. Una cosa no impide la otra. Si la impides y recuerdas quién eres. Eso me arrancó una risa sin humor. ¿Quién era? ¿Qué frase tan peligrosa? Porque durante 3 años yo había sobrevivido precisamente intentando no recordar demasiado quién era. Había vivido entre muros fríos, libros prohibidos y plegarias que no me nacían del alma. Había aprendido a cosechar hierbas para bloqueadores más finos, a ocultar mi aroma cuando el estrés me destrozaba el control, a hablar poco y a escuchar mucho. Y en ese silencio descubrí lo que mi familia había matado para conservar el trono. No solo mi nombre, la verdad completa de mi sangre.
El arzobispo levantó el cáliz nupcial. La música cambió. Las voces del salón bajaron. León tomó el anillo de esmeralda y lo deslizó en el dedo de Tomás. Mi hermano alzó la mano para mostrarlo a la corte. Los nobles aplaudieron. Los consejeros sonrieron. Mi padre, sentado junto al trono del rey moribundo, cerró los ojos con alivio. Y fue exactamente ahí, en ese instante, cuando supe que ya era suficiente. Habían tenido mi silencio 3 años. No les daría uno más. Di un paso al frente. Sor Inés me agarró apenas del antebrazo. Si lo haces, ya no hay regreso. Giré el rostro hacia ella. Nunca hubo regreso. Le solté el brazo con suavidad y empecé a caminar. El sonido de mis botas sobre el mármol fue pequeño, pero el salón estaba tan pendiente del altar que bastaron 3 pasos para que el murmullo empezara a abrirse como una herida. Primero voltearon los ujieres. Luego 2 señoras del círculo alto. Luego un comandante. Luego Tomás. Y cuando mi hermano me vio avanzar por la nave central vestido de negro, con la capa de luto de mi madre sobre los hombros y el sello antiguo de la casa lunar colgando en el pecho, se le borró el color de la cara. León fue el último en girarse. Eso me pareció apropiado. Siempre entendía demasiado tarde cuándo debía mirarme. Nuestros ojos se encontraron a la mitad del salón. No voy a mentir. Todavía sabía hacerlo temblar. Lo vi en la forma en que dejó de respirar por un segundo. En cómo se le tensó la mandíbula. En esa herida silenciosa que siempre le aparecía en la mirada cuando algo lo sorprendía de verdad. Hacía 3 años que no lo veía tan de cerca. 3 años desde la noche en que me dijo, sin atreverse a tocarme, que si yo era inocente encontraría la forma de demostrarlo. 3 años desde que no hizo nada cuando me subieron a un carruaje de destierro. 3 años desde que eligió creerle al consejo antes que a mí. Lo seguí mirando mientras avanzaba. No para pedirle permiso. Para que entendiera que esta vez iba a verme completo antes de perderlo todo. «Alto», ordenó uno de los capitanes, saliendo a cerrarme el paso. No me detuve. «Príncipe Elías», dijo el hombre, ahora más bajo, más nervioso. «Esta ceremonia está cerrada». «Qué curioso», respondí sin dejar de caminar. Porque el trono del que están hablando también lo estaba. Y aún así se atrevieron a tocarlo. La frase hizo más ruido que mis pasos. Llegué a pocos metros del altar cuando 4 guardias se movieron hacia mí. León alzó una mano y se detuvieron. No habló de inmediato. Cuando por fin lo hizo, su voz salió tan firme que cualquiera habría pensado que estaba en control. Yo lo conocía demasiado para creerlo. «No debiste venir». Casi sonreí. 3 años sin verlo. Y lo primero que me decía seguía sonando a orden disfrazada de preocupación. Y aún así aquí estoy. Tomás bajó del primer escalón del altar. Mi hermano siempre fue hermoso de una forma más amable que la mía. Donde yo heredé el filo lunar de nuestra madre, él heredó la dulzura pública de nuestro padre. Donde yo resultaba inquietante, él resultaba tranquilizador. Donde yo despertaba deseo o rechazo, Tomás despertaba confianza. Por eso era perfecto para la corte. Por eso era tan peligroso subestimarlo. «Elías», dijo, casi suplicante, «no hagas esto aquí». Lo miré largamente. No sabía si quería abrazarlo o arrancarle el anillo del dedo. Con Tomás siempre fue así. Incluso de niños. Habíamos dormido en la misma habitación hasta los 11. Compartimos tutores, secretos, castigos, libros escondidos y el mismo miedo a nuestro padre. Durante años él fue la única persona en el palacio que sabía cómo calmarme durante un celo incipiente sin hacerme sentir defectuoso por ello. Y aún así fue él quien terminó usando mi sitio al lado de León. No todo odio nace limpio. A veces nace herido de amor. ¿Dónde querías que lo hiciera?, pregunté. ¿En privado? ¿Cómo hicieron ustedes conmigo? ¿A puerta cerrada? ¿Sin testigos? ¿Sin que el reino supiera lo que enterraron para sentarlo a él en ese trono? Un murmullo sacudió el salón. Mi padre se puso de pie. «Basta», rugió. «Saquen a mi hijo de aquí». «¿Cuál de los dos?», pregunté sin apartar los ojos de Tomás. Eso encendió el escándalo. León bajó un escalón. «Elías». Su forma de decir mi nombre todavía me hacía daño. Qué cosa tan humillante descubrir que incluso después del destierro, incluso después de la traición, una parte miserable de mí seguía reconociendo ese tono como si una vez hubiera significado hogar. «No uses esa voz conmigo», dije en seco. «La perdiste hace 3 años». Algo se movió en su expresión. Culpa, rabia, dolor, tal vez las 3. Bien, que sintiera aunque fuera una 10ª parte.
Sor Inés apareció detrás de mí como una sombra con manos de acero y le entregó al arzobispo un cofre delgado cubierto en terciopelo azul oscuro. El anciano frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Significa, respondí, alzando la voz para que el salón entero me oyera, que no pueden coronar a un consorte para la línea de Ardan sin abrir antes el testamento de sangre de la última reina lunar. Ahora sí, silencio completo. Porque ese documento no debía existir. Según la historia oficial, mi madre había muerto sin dejar instrucción sucesoria directa. Por eso el consejo se había adueñado del relato. Por eso pudieron convertir la debilidad del rey en una puerta abierta. Por eso el matrimonio de León con Tomás era tan urgente. Necesitaban cerrar el reino alrededor de una versión cómoda antes de que alguien preguntara demasiado. El arzobispo miró el cofre como si ardiera. Mi padre dio un paso hacia adelante. Eso es imposible. Esos archivos se perdieron. No, dijo Sor Inés con una tranquilidad letal. Los escondió la reina el día que descubrió que su esposo estaba alterando los registros de sangre de sus hijos. Nadie respiró, ni siquiera yo, aunque ya conocía la verdad. Escucharla así, desnuda, delante de todos, me hizo sentir que el piso se abría bajo mis pies. León volteó despacio hacia mi padre. Tomás se quedó inmóvil. El rey enfermo, desde su silla ceremonial, levantó la cabeza por primera vez en toda la mañana. Mi padre parecía a un segundo de descomponerse. Están delirando, dijo. Eso es traición. No, respondí. Traición fue hacerme pasar por defectuoso para quitarme de la sucesión. Traición fue falsificar mis informes hormonales. Traición fue enviar al consejo el dictamen de infertilidad con el sello de un médico ya muerto. Traición fue callar cuando la reina dejó por escrito que el único heredero legítimo de la línea lunar era yo. La última palabra cayó como una cuchilla. Vi a la corte mirarme como si de pronto me hubieran salido colmillos. Vi a Tomás palidecer más. Vi a León quedarse absolutamente quieto. Y luego vi lo que más había querido ver desde el día de mi destierro. El momento exacto en que el hombre que se casó con mi hermano por el trono empezó a entender que tal vez había elegido al heredero equivocado. Mi padre se lanzó hacia el arzobispo. No llegó. León lo detuvo. No con violencia. No hizo falta. Solo le sujetó el brazo con una fuerza fría que hizo que todo el salón contuviera el aliento. «Abra el cofre», dijo, sin apartar la vista de mí. El arzobispo tembló, pero obedeció. Dentro había 3 cosas. Un pergamino sellado con cera lunar. Una cadena de plata con el emblema antiguo de la sucesión materna. Y una daga ceremonial corta, reservada únicamente para la prueba de sangre. Tomás cerró los ojos. Eso me atravesó. Porque en ese instante entendí algo que no había querido aceptar ni en mis peores noches. Mi hermano no estaba sorprendido por completo. Sabía algo. Tal vez no todo. Tal vez no desde el principio. Pero lo suficiente. Lo miré y él no sostuvo mi mirada. Eso dolió más que todo lo demás. El arzobispo rompió el sello. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo desenrollar el pergamino. Leyó en silencio primero. Luego alzó los ojos hacia mí con una expresión que yo jamás le había visto a un hombre de fe. Miedo. Léalo en voz alta, ordenó León. El anciano tragó saliva. Y leyó. Leyó que la línea de Ardan no pasaba por el vientre del rey, sino por la sangre de la reina lunar. Leyó que, según los ritos antiguos, el heredero verdadero no era el primogénito varón, sino el hijo omega nacido con la marca de marea bajo la clavícula izquierda. Leyó que dicho hijo había sido identificado al nacer y ocultado por razones de Estado ante la amenaza de una facción usurpadora dentro del consejo. Leyó que ese hijo era Elías. Yo no escuché lo demás de inmediato. El salón se llenó de gritos. Nobles hablando al mismo tiempo. Consejeros negándolo. Mi padre ordenando silencio. Tomás retrocediendo un paso como si el anillo le pesara de pronto 1 tonelada. Y León. León solo me miraba. No como antes. No con dolor privado ni con deber político, ni con esa frialdad insoportable con la que me dejó ir. Me miraba como si acabara de descubrir que la mitad de su vida se había construido sobre una mentira. La prueba de sangre era la última pieza. El arzobispo intentó evitarla. Los consejeros protestaron. Mi padre gritó que todo era una manipulación monástica. Pero el rey, con una voz débil que aún así hizo callar el salón entero, pidió verla. La daga ceremonial me fue entregada a mí primero. Tomás se tensó al verlo. Yo bajé la mirada a la hoja. Recordé a mi madre besándome la frente cuando era niño y diciendo que algunas heridas no destruyen,
revelan. Luego levanté la vista y caminé hacia el escabel de la corona. No temblé, ni cuando me hice un corte pequeño en la palma, ni cuando la sangre cayó sobre la piedra de juramento, ni cuando el símbolo lunar tallado en la base del trono empezó a encenderse en un azul pálido que no se había visto en 50 años. El salón entero se quedó inmóvil. Un murmullo antiguo, casi un latido, recorrió la sala. La piedra respondió a mi sangre. La corona había reconocido a su heredero. Yo levanté la mano herida y, sin apartar los ojos de León, dije con una voz que ya no me sonó rota, sino peligrosamente viva. Te casaste con mi hermano para quedarte con el trono. Di un paso más. Ahora mírame bien, León de Aster. El azul del trono iluminó el mármol bajo mis pies. Tomás dejó escapar un sonido ahogado. Mi padre parecía a punto de desmayarse. Y León dio un paso hacia mí, completamente pálido. Porque el hombre al que enterraste, continué, no era el descarte de esta dinastía. Mi voz retumbó por todo el Salón del Sol. Era su verdadero heredero. Y en el instante en que lo dije, la corona ceremonial que había sido preparada para mi hermano se partió sola sobre el cojín de terciopelo. No cayó despacio. No se deslizó. Se quebró. En dos. Como si el propio reino hubiera decidido, al fin, dejar de fingir. Parte 2. Durante un segundo nadie se movió. Ni el arzobispo, ni los consejeros, ni mi padre, ni siquiera Tomás, que seguía con la mano medio alzada y el anillo de consorte brillándole en el dedo como una burla obscena. Lo único que se escuchaba era mi propia respiración. Y el sonido fino, casi indecente, de los dos pedazos de corona ceremonial rodando sobre el terciopelo rojo. Después, el salón explotó. Los nobles empezaron a hablar al mismo tiempo. Unos gritaban fraude. Otros exigían cerrar las puertas. Alguien llamó sacrilegio. Alguien más pidió a voces la presencia de la Guardia Solar. Dos consejeros se acercaron al rey enfermo como si pudieran taparle los ojos y hacer que la verdad dejara de existir. Mi padre fue el primero en reaccionar con verdadera violencia. Arresten a Sor Inés. Tronó. Y saquen a ese Omega del altar antes de que contamine esta ceremonia. Contamine. La palabra cayó sobre el mármol como una vieja costumbre. Yo no me moví. Tampoco Sor Inés. Pero León sí. Bajó los últimos escalones del altar con una lentitud tan medida que el salón entero empezó a callarse otra vez. Siempre había tenido ese don. No necesitaba levantar la voz para que todos recordaran quién era. Se detuvo frente a mí. Tan cerca que pude ver el pulso latiéndole en la garganta. Tan cerca que mi cuerpo, traidor y antiguo, recordó lo que era estar a una inhalación de su aroma. Pino oscuro, humo frío, hierro limpio. El olor de mi juventud. El olor de mi desastre. Lo odié por eso. Lo odié más porque ni siquiera parecía darse cuenta del temblor pequeño que me recorrió la espalda. Bajó la mirada a mi mano herida. La piedra de juramento todavía resplandecía con azul pálido detrás de mí. Cuando volvió a mirarme, ya no tenía la expresión del hombre sorprendido. Tenía la del príncipe que acababa de entender que su boda se había convertido en una batalla de sucesión. Cierren las puertas del salón, ordenó. Nadie se movió de inmediato. Entonces giró apenas la cabeza. Dije ahora. Las hojas doradas del Salón del Sol se cerraron con un estruendo seco. El ruido pareció decidirlo todo. Mi padre palideció. No tienes autoridad para hacer esto sin que, lo cortó León, volviéndose hacia él. Sin consultar primero al hombre que acaba de quedar implicado en una falsificación de sangre real. Nunca lo había oído hablarle así. Ni siquiera cuando éramos más jóvenes y mi padre lo trataba como al futuro yerno perfecto, útil, negociable. Mi padre dio un paso al frente, furioso. Ten cuidado, príncipe. León sonrió. No bonito. No cálido. Esa sonrisa fría que aparecía cuando algo en él se cerraba por completo. Eso me lo debió haber dicho hace 3 años, duque. El golpe fue limpio. No solo por mí. Por lo que implicaba. Porque todo el salón entendió que esa frase no estaba hablándoles solo de la sucesión. También estaba hablando de mi destierro. Tomás cerró los ojos un instante. Yo no aparté la mirada de León. No sabía si quería abrazarlo o golpearlo. Tal vez las dos cosas a la vez. El rey carraspeó desde el trono, y ese sonido enfermo bastó para que el salón entero guardara silencio. Mi padre se volteó hacia él con una rapidez casi desesperada. Majestad, esto es un montaje. Su estado no le permite evaluar. Mi estado, dijo el rey. Débil pero claro.
Me permite reconocer cuando me mintieron bajo mi propio techo. Yo nunca había sido cercano al rey. No por falta de sangre, sino por estructura. Mi madre era la luna del reino. Él era el sol político, el rostro del pacto, la estabilidad antigua. Se trataban con cortesía, con respeto, incluso con algo parecido a la ternura en público. En privado, según lo que descubrí durante el exilio, vivían orbitándose sin tocarse del todo. Él supo de la marca de marea cuando nací. Él firmó mi nombre verdadero en un solo documento. Y después dejó que lo guardaran. No por maldad, por debilidad. Y la debilidad de los reyes cuesta más vidas que la crueldad abierta de los tiranos. Elías de Valcárcel, dijo, buscándome con los ojos nublados por la enfermedad. Acércate. Lo hice. No por obediencia. Por necesidad. Subí los escalones hasta quedar frente al trono y me incliné apenas. No demasiado. Yo todavía no aceptaba nada. Ni a él, ni a ese salón, ni al peso que todos querían ponerme encima ahora que resultaba útil. El rey miró la luz azul en la piedra, y luego mi mano ensangrentada. Su voz salió más baja. Tu madre me juró que, si algún día esto ocurría, significaría que ya no te quedaba miedo. No supe qué responder, porque todavía tenía miedo. Lo único que había cambiado era que ya estaba cansado de dejar que gobernara mi vida. Detrás de mí, mi padre dio otro paso. Majestad, si le permite hablar a ese muchacho, el reino entero. El reino entero, intervino Sor Inés, por primera vez dejando caer el tono religioso y hablando con la voz de la mujer que había conocido demasiado a mi madre. Ya fue engañado bastante por usted, duque. Mi padre la miró con un odio tan nítido que me dio una certeza helada. Si no hubiéramos llegado a tiempo, habría mandado matarla antes del amanecer. León también lo entendió. Lo vi en cómo tensó la mano junto a la espada. Hasta que se verifique todo el contenido del testamento de sangre, declaró, dando un paso al frente. Esta ceremonia queda anulada. Los nobles volvieron a estallar. Tomás respiró hondo, como si esa frase le hubiera sacado el aire del cuerpo. Mi padre perdió por fin la compostura. No puedes anular una unión santificada por el consejo. León se volteó despacio. Puedo anular cualquier unión construida sobre una sucesión falsificada. Tomás ya fue aceptado por la corte. La corte acepta lo que le conviene. El silencio que siguió fue brutal. Porque esa vez no hablaba como príncipe enamorado ni como heredero obediente. Hablaba como futuro rey. Y yo supe, con una claridad que me dolió, que si hubiera querido defenderme así 3 años atrás, nadie me habría exiliado. La rabia volvió, limpia, insoportable. Tal vez León sintió algo de eso en mi cara, porque su mirada volvió a mí un instante y se ensombreció apenas. Bien, que le doliera. Yo ya estaba cansado de ser el único que sangraba en esta historia. La verificación del testamento tomó menos de 1 hora y se sintió como una vida entera. Los sellos fueron revisados. Las tintas comparadas. La cadena antigua reconocida por 2 archiveros reales. La daga ceremonial declarada auténtica. La prueba de la piedra fue suficiente para la mitad del salón. Para la otra mitad, nunca habría suficiente mientras la verdad no les acomodara. Cuando el arzobispo por fin confirmó, con la voz hecha polvo, que el documento era legítimo y que la respuesta de la piedra no podía falsificarse, el reino cambió de forma delante de mis ojos. No en grande. No con fanfarrias. Se vio en cosas pequeñas. En quien bajó la mirada. En quien se inclinó apenas. En que consejeros comenzaron a calcular. En cómo los guardias dejaron de cerrar el círculo sobre mí y lo cerraron, sin querer admitirlo, alrededor de mi padre. Tomás seguía de pie al borde del altar. Ya no parecía novio. Parecía un hombre al que acababan de sacar el corazón del pecho y le exigían seguir sonriendo. Yo lo miré. Él me sostuvo la mirada 2 segundos. Luego bajó la cabeza. Eso me encendió más que si me hubiera insultado. No me hagas esto, le dije, lo bastante fuerte para que solo me oyera él y quizá León por cercanía. No te escondas ahorita. Tomás apretó la mandíbula. No me estoy escondiendo. Entonces mírame como hombre y dime cuando pensabas decírmelo. Esa frase sí lo quebró. No visiblemente. Tomás era demasiado bueno para eso. Pero yo lo conocía lo suficiente para notar el desgarro interno en el gesto mínimo de su boca. No respondió. Y ese silencio, frente a todos, dijo más que cualquier confesión. Mi padre volvió a hablar, desesperado ahora. Majestad, le exijo que esta farsa se suspenda.
Mi familia no puede ser humillada con rumores de mujeres histéricas y documentos sacados de un convento. Yo giré hacia él. Todavía no sé cómo mi voz salió tan calma. Tu familia ya estaba humillada. Solo que hoy por fin hay testigos. Se lanzó hacia mí. No llegó. León lo sujetó antes de que me tocara. Esta vez sí con fuerza suficiente para doblarle el brazo. Los guardias reaccionaron tarde. El rey ordenó, con un hilo de voz que nadie se atrevió a desobedecer, que el duque Edric de Valcárcel quedara bajo custodia hasta nueva investigación. Mi padre gritó mi nombre como si fuera una maldición. Elías, si haces esto, destruyes a tu propia casa. Lo miré de frente. No, la estoy enterrando donde debió estar hace años. No me tembló la voz. Eso debió dolerle más. Se lo llevaron pataleando de dignidad rota, y por primera vez desde niño entendí que un padre también puede volverse pequeño cuando ya no tiene el peso del miedo para sostenerse. Pero el verdadero golpe vino después. Cuando el salón empezaba a vaciarse en un caos controlado, Tomás se quitó el anillo de consorte. Lo hizo despacio, como si cada milímetro le arrancara un pedazo de piel. Luego caminó hacia mí. No hacia León. Hacia mí. Todo el mundo nos miró. Yo no sabía si quería apartarme o quedarme completamente quieto. Se detuvo a un paso. Sostenía el anillo en la palma. Yo no sabía lo de la marca. Dijo, muy bajo. No desde el principio. Lo fulminé con la mirada. ¡Qué alivio! Tragó saliva. Pero sí supe que habían alterado tus informes. Lo sentí como una puñalada limpia. Más que el exilio. Más que la boda. Más incluso que verlo en ese altar. Porque traición no es solo que te reemplacen. A veces es descubrir que la única persona a la que habrías creído, eligió callarse. ¿Desde cuándo? Pregunté. Tomás tardó un segundo demasiado largo. Desde una semana antes de tu destierro. Le pegué. No pensé. No me di. Mi mano salió sola y le cruzó la cara con un sonido seco que retumbó en medio del salón casi vacío. Nadie se movió. Tomás recibió el golpe sin intentar detenerme. Los ojos se le llenaron de agua. No por dolor, sino por algo mucho peor. Culpa. Debiste decírmelo, dije entre dientes. Lo sé. Debiste venir por mí. Lo intenté. Estalló por primera vez, rompiéndosele la voz. Cuando fui a buscarte ya te habían sacado del palacio y padre me juró que si decía una palabra te iban a colgar como traidora antes del amanecer. Mi respiración se desordenó. Él siguió, ahora sin poder detenerse. Me dijo que el consejo ya tenía tu sentencia escrita. Que si yo rompía con él en ese momento, no solo te enterraban a ti, también mandaban limpiar a todos los de tu cuarto, a Sor Inés, a tus criados, a cualquiera que supiera algo. Yo pensé que si me quedaba cerca podía encontrar la manera de... Se quebró a la mitad de la frase. Y yo lo odié todavía más por hacerme ver el miedo real debajo de sus decisiones. Porque era mucho más fácil seguir odiándolo si fuera un ambicioso vacío. No lo era. Era mi hermano. Mi hermano cobarde. Mi hermano herido. Mi hermano amado. Mi hermano. Me aparté un paso. No quería llorar ahí. No delante de León. No delante del altar donde casi se casó. No delante del reino que llevaba toda la mañana intentando decidir si yo era una solución o una amenaza. No vuelvas a usar el amor como excusa para la cobardía, le dije. Tomás cerró los ojos. Su voz, cuando salió, fue apenas un hilo. Entonces jamás me vas a perdonar. Lo miré. Sentí el golpe de esa verdad en todo el cuerpo. No hoy, respondí. Y lo dejé ahí. Parte 3. León me alcanzó en la galería occidental, la más fría del palacio. La que daba al jardín seco donde mi madre solía dejarme correr descalzo cuando todavía creíamos que las cosas podían ser sencillas. No volteé cuando escuché sus pasos. No te acerques demasiado, dije. Se detuvo. Todavía sabía escuchar mis límites cuando quería. Qué detalle tan inútil de aprender 3 años tarde. Seguí caminando hasta el arco final de la galería y me quedé viendo el patio interior. Las fuentes estaban apagadas. El cielo de la tarde pesaba gris sobre las cúpulas. Desde lejos llegaban todavía ecos del escándalo, órdenes, botas, voces, mensajeros corriendo con el hambre de las malas noticias frescas. León se quedó a varios pasos detrás. No dijo nada durante un rato. Yo tampoco. Las palabras grandes siempre tardan más cuando entre dos personas hay demasiado cadáver emocional en medio. Voy a decir algo, empezó al fin, y no espero que lo escuches bien. Solté una risa seca. Qué considerado. No me casé con Tomás por amor.
La frase me dio tan directo al estómago que por un segundo odié haberlo obligado a seguir hablando. Me giré. ¿Y eso se supone que mejora algo? Él sostuvo mi mirada. No. Entonces ahórratelo. No. Había algo distinto en su voz. No autoridad. No dureza. Una terquedad más fea. Más humana. Necesitas saber cómo llegué hasta ahí. Lo miré largamente. Una parte de mí quería gritarle que ya era tarde para contestos. Que las explicaciones no reescriben las noches. Que yo no me había pasado 3 inviernos preguntándome por qué no vino por mí para ahora aceptar un resumen conveniente. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba demasiado bien la versión más íntima de él, necesitaba oírlo romperse solo. Me crucé de brazos. Tienes un minuto antes de que me arrepienta. León soltó aire por la nariz. Una sombra de humor triste, insoportable, cruzó por su cara. Te mereces al menos la verdad completa. Se acercó un paso. Solo uno. La semana antes de tu destierro, el consejo me entregó un expediente con tu sello personal. Decía que habías copiado rutas de provisiones, listas de alianzas del sur y parte del protocolo de la Guardia Lunar para venderlo a la Casa Negra. Había testimonios, firmas, una cuenta a tu nombre, y un informe médico que hablaba de inestabilidad hormonal severa. Lo miré con una furia helada. Y decidiste creerles. Su mandíbula se tensó. Decidí investigarlo antes de arrastrarte a una guerra política que ya estaba armada. ¡Qué noble! No me interrumpas si quieres odiarme con precisión. Eso me cayó. Y lo odié por sonar razonable incluso cuando hablaba de mi ruina. Fui a buscarte esa noche, continuó. A tus habitaciones. Ya no estabas. Después supe que tu padre había pedido al rey un exilio silencioso por seguridad del reino. Cuando llegué al consejo, la sentencia ya estaba sellada. Mi respiración empezó a doler otra vez. Podías romperla. León bajó la vista solo un instante. Sí, ahí estaba. La palabra que importaba. No pude. Sí, podía. No lo hizo. Sentí ganas de arañarlo, de arrastrarlo por la piedra, de hacerle sentir físicamente la magnitud de ese hueco. Entonces fuiste tú, dije despacio. No el consejo. No mi padre. No el rey. Tú. León levantó la mirada. No retrocedió. Sí, eso dolió peor que cualquier justificación. Porque la culpa asumida, dicha limpia, no te deja donde esconder el rencor fácil. Pensé, dijo, tragándose la amargura, que si peleaba de frente en ese momento, iban a usar las pruebas fabricadas para acusarte de conspiración formal y pedir ejecución. El exilio parecía reversible. Lo miré como se mira una herida infectada. ¿Reversible? Su voz se quebró apenas. Cometí el peor error de mi vida. Hubo algo indecente en el silencio que siguió. Yo apoyé una mano en la piedra del arco porque de pronto me faltó aire. León no se movió hacia mí. No se atrevió. ¿Y Tomás? Pregunté al fin. ¿Cuándo empezó eso? León cerró los ojos un segundo, y eso bastó para darme la respuesta emocional, aunque todavía no la verbal. No fue rápido. No fue romántico. Fue político. Eso, extrañamente, dolió distinto. Tu padre propuso la unión un año después de tu exilio, dijo. Yo la rechacé 2 veces. Mi pecho se apretó. Pero a la tercera ya no. A la tercera las provincias del norte ya estaban listas para desconocer la línea. El rey empeoró. El consejo amenazó con imponer un regente. ¿Y Tomás? Cayó. ¿Y Tomás qué? León respiró hondo. Tomás me dijo que si yo aceptaba, podía mantener a tu padre lejos de los archivos de tu madre. Lo miré fijo. ¿Qué? Asintió, con una amargura que no le había visto nunca. Dijo que tu padre seguía buscando algo en la antigua ala lunar. Que creía que había un documento sin aparecer. Yo no sabía qué era. Él tampoco completo, según entendí. Me pidió tiempo. Me juró que casarse conmigo era la única forma de quedarse cerca del centro de poder y vigilar. Eso me dejó helado. Porque cuadraba demasiado. Con Tomás. Con su silencio. Con la culpa. Con la forma en que no se veía triunfante en el altar, sino muerto por dentro. No te estoy pidiendo que lo excuses, dijo León, como si me hubiera leído la cara. Solo que entiendas que no fue una traición simple. Solté una carcajada amarga. Nada en este maldito palacio es simple. León casi sonrió. Casi. Luego me miró de una forma que me obligó a sostenerme mejor. Tampoco lo que había entre nosotros. Ahí estaba. La frase que ambos habíamos venido esquivando desde que me vio entrar al salón. Yo desvié la vista primero. No por debilidad. Por memoria.
porque si lo miraba demasiado tiempo iba a recordar su boca en mi garganta una madrugada de verano, su mano entrelazada con la mía debajo de la mesa del Consejo Juvenil, el olor de sus cartas escondidas entre libros, la noche en que me prometió que, si alguna vez subía al trono, nunca me dejaría solo frente a esa corte de buitres. Promesas. Qué cosa más inútil y más poderosa. No uses eso ahora, dije bajo. No te lo permito. León asintió despacio. Está bien. Se hizo a un lado. No insistió. Eso casi me desarmó. Y luego, como si el palacio decidiera que nuestras ruinas personales ya habían tenido suficiente aire, un mensajero irrumpió en la galería. Venía pálido, agitado, con sangre seca en la manga. Se inclinó apenas frente a León. Mi príncipe. El duque Edric no llegó a las celdas. El mundo se enfrió. León se puso recto. ¿Qué quieres decir con que no llegó? La escolta fue atacada en el corredor bajo de la torre este. 2 hombres muertos. El duque escapó con ayuda de la Guardia del Alba. Yo me quedé inmóvil. La Guardia del Alba era leal a mi padre. No al reino. No al rey. A mi padre. Eso significaba una sola cosa. No iba a defenderse. Iba a atacar. León ya lo estaba entendiendo. ¿Dónde está Tomás? Preguntó. El mensajero palideció más. No está en sus habitaciones. Lo sentí en los huesos antes de oírlo. Mi padre no se iba a ir sin una pieza útil. Y la persona más útil que todavía podía convertir en símbolo era mi hermano. Yo ya estaba corriendo antes de que León terminara de dar la primera orden. Parte 4. La antigua ala lunar llevaba cerrada desde la muerte de mi madre. Oficialmente, por duelo. En realidad, porque mi padre odiaba todo lo que oliera a ella si ese olor no servía para la imagen de la corona. Las llaves estaban repartidas. Los criados evitaban el lugar. Las ventanas permanecían selladas. Y sin embargo, yo supe de inmediato que era ahí a donde había ido. No mi padre, Tomás. Porque cuando alguien crece escondiéndose en una casa, siempre corre al mismo sitio cuando el mundo vuelve a ponerse insoportable. Subí la escalera de caracol con el pecho ardiendo. León venía detrás con 3 guardias, pero yo llegué primero a la galería privada de mi madre. La puerta estaba abierta. Adentro, el cuarto olía a polvo limpio, lirios secos y secretos viejos. Tomás estaba frente al retrato grande de nuestra madre. No estaba solo. Mi padre lo sujetaba por el hombro con una mano y con la otra le apoyaba una daga corta entre las costillas, tan disimulada contra la ropa que desde la entrada cualquiera habría pensado que se trataba de un gesto paterno. Yo me detuve en seco. Tomás me vio. Y en su mirada no había sorpresa. Había miedo. Miedo real. Miedo por mí. Elías, dijo mi padre con una calma monstruosa. Siempre fuiste mi hijo más difícil. Incluso cuando eras pequeño tenías esa costumbre irritante de hacer preguntas correctas en el peor momento. No le respondí. Mis ojos estaban en la daga. Tomás tragó saliva apenas. No te acerques, susurró. Eso me rompió algo suave por dentro. Porque incluso así, con el filo enterrándose en la tela, lo primero que intentó fue protegerme. Mi padre apretó más. Tomás cerró la boca de golpe. Su Alteza, dijo León detrás de mí, entrando ya con la espada desenvainada. Esto terminó. Mi padre soltó una risa breve. No, apenas empieza. Sacó de entre su abrigo un estuche largo de madera negra y lo lanzó al suelo entre nosotros. El sello del norte brilló en la tapa rota. Lo reconocí al instante. Era el estuche donde se guardaba el pacto de regencia. El documento que, firmado por 3 casas mayores y sellado con sangre real, podía declarar incapaz a un heredero y transferir el gobierno temporal a un tutor de guerra. A mi padre. Lo había preparado todo. La falsificación de mi sangre. Mi exilio. La boda. El debilitamiento del rey. No estaba intentando proteger al reino. Llevaba años intentando robarlo. Vas a firmarlo, Elías, dijo con una suavidad que me revolvió el estómago. Ahora mismo. Y luego vamos a anunciar que, en un acto de sacrificio admirable, cedes tu derecho por la paz de Ardan. Me eché a reír. No pude evitarlo. No porque fuera gracioso. Porque de pronto entendí algo que me devolvió una claridad brutal. Mi padre seguía sin verme. Seguía creyendo que la versión de mí que expulsó del palacio era la misma que tenía enfrente. Seguía pensando que el miedo me iba a ordenar. No, dije. La palabra le cambió la cara apenas. Solo apenas. Mide bien lo que estás respondiendo. Miré a Tomás. Mi hermano estaba pálido. Sí, pero había una furia oscura debajo del miedo.
Una especie de decisión que no me gustó nada porque la reconocí demasiado bien. Había tomado una. Y no me iba a gustar. Siempre me di bien contigo, le dije a mi padre. Esa fue mi desgracia. León avanzó medio paso. La daga se hundió una fracción más. Tomás soltó un sonido ahogado. Yo levanté una mano sin mirar a León. Que no se moviera. Que no arruinara ese ángulo. Mi padre sonrió. Eso está mejor. Siempre supe que entre todos, tú eras el que entendía el precio de la sangre. No, respondí, sintiendo como la rabia se acomodaba dentro de mí como una espada bien agarrada. El que siempre confundió sangre con propiedad fuiste tú. Hubo un segundo. Solo uno. Y Tomás lo usó. Le metió un codazo brutal a mi padre en las costillas. Se dejó caer hacia un lado aunque la daga le abrió la camisa y, antes de que Edric pudiera reaccionar, yo ya estaba encima. No llevaba espada. No me hizo falta. Le estampé contra la pared del candelabro de bronce más cercano con todas las fuerzas que me dio el odio de 20 años. Mi padre cayó de rodillas. León avanzó para desarmarlo. Los guardias entraron. Todo se volvió caos. Mi padre todavía tuvo tiempo de agarrarme del brazo al caer, con una fuerza desesperada. Animal. Quedó cara a cara conmigo. Muy cerca. Demasiado cerca. Sus ojos ya no tenían dignidad ni autoridad ni pose ducal. Solo veneno. Tú nunca debiste nacer, me escupió. Y esa frase, que durante años fue el miedo más antiguo de mi infancia, dejó de dolerme en el momento exacto en que la oí de sus labios adultos. Porque por fin la entendí como lo que era. No una verdad. Su fracaso. Lo miré sin temblar. Y aún así aquí sigo. León lo arrancó de mí. Los guardias lo redujeron. Tomás se apoyó contra la pared, sangrando del costado. Corrí hacia él. Le levanté la camisa con manos que ya no me obedecían bien. La herida no era profunda. Dolía. Sangraba. No lo iba a matar. Gracias a todos los dioses viejos, no lo iba a matar. Tomás me miró desde abajo, respirando mal. Y entonces, el idiota, sonrió. Me pegaste fuerte hace rato. Lo fulminé. Si hablas una vez más como si esto fuera un juego, te remato yo. Su sonrisa se quebró. No por humor. Por alivio. Y esa fue la gota final. Me arrodillé frente a él y lo abracé. No con elegancia. No con perdón. Lo abracé como se abrazan los hermanos que se odian por amarse todavía después de todo. Tomás se quebró contra mi cuello. Lo siento, dijo con la voz rota. Lo siento tanto. Cerré los ojos. Sentí el peso de los 3 años encima. El exilio. La boda. El altar. La verdad. Y debajo de todo eso, todavía, la misma realidad terca de siempre. Éramos hermanos. Y a veces eso no basta para salvarse a tiempo, pero sí basta para impedir que terminen de perderse. Cállate, le murmuré, temblando. Cállate y no te me mueras porque ya tuve suficiente de perder cosas en este palacio. Escuché a León dar órdenes detrás de mí. Médicos. Celdas dobles. El cierre total del ala norte. La custodia del rey. El arresto de media guardia del alba. La caída de mi padre iba a arrastrar a muchos. A demasiados. Pero algo en mí entendió, con una lucidez amarga, que todavía no habíamos llegado al verdadero final. Mi padre no llevaba años construyendo un robo de la corona sin aliados afuera del palacio. Y si ya había activado el pacto de regencia, entonces las casas del norte no tardarían en moverse. La guerra, la de verdad, apenas estaba levantando la cabeza. Parte 5. No me dejaron dormir. Tampoco habría podido. El rey cayó en fiebre esa misma noche y el Consejo Menor exigió una sesión de emergencia al amanecer. Los mensajeros del norte ya venían en camino con sellos de protesta. En los patios interiores se corría el rumor de que yo había embrujado la piedra con magia lunar. En las cocinas, que el rey iba a morirse antes de firmar mi reconocimiento. En las escalinatas, que León usaría el escándalo para casarse conmigo a la fuerza y consolidar las 2 líneas. La corte siempre ha sido una posilga imaginativa. A Tomás lo cosieron y lo encerraron en una suite vigilada por seguridad. A Sor Inés la ubicaron en las habitaciones de la difunta reina, donde pasó la noche revisando archivos con 2 notarios. A mí me asignaron la antigua cámara solar, que era otra manera de decir, te estamos protegiendo, pero también midiendo. No me quedé ahí. A las 3 de la mañana estaba sentado en la terraza de la biblioteca alta, con una copa de agua intacta, las manos todavía vendadas y la sensación de que mi vida había dejado de pertenecerme otra vez, solo que ahora con títulos más elegantes. Leo me encontró ahí. No sé cómo.
Tal vez porque siempre supo dónde iba yo cuando no quería ser visto. Ese tipo de conocimiento íntimo debería haber muerto con nuestra historia. No lo hizo. Se quedó de pie al otro lado de la terraza. Sin capa. Sin espada. Solo con una camisa negra medio abierta en el cuello y el cansancio pegado a la piel. Los médicos dicen que Tomás estará bien. No lo miré. Eso ya lo sé. Tu padre habló. Ahora sí giré. León tenía la cara más dura que el mármol del barandal. Y confirmó que el pacto de regencia ya fue enviado al norte. 3 casas lo recibieron hace 2 semanas. Sentí que el estómago se me enfriaba. ¿Quiénes? Montalbán, Urrutia, Cárdenas de Hierro. Maldita sea. Las 3 casas más militarizadas del borde septentrional. Viejo dinero, viejos alfas, vieja obsesión con purificar la línea y volver a meter a los omegas de sangre alta en salones cerrados, partos programados y alianzas sin voz. Si ellos reconocían a mi padre como tutor de guerra, el reino podía fracturarse antes de que el rey muriera oficialmente. Van a exigir prueba pública, dije. León asintió. Y duelo de legitimidad. Eso me arrancó una risa sin humor. Claro, porque si van a arrebatarnos el trono, mínimo quieren espectáculo. León se acercó un poco. La luz de la luna le partía la cara en 2. El consejo quiere coronarte provisionalmente mañana. Lo miré fijo. Están locos. No, tienen miedo. Es lo mismo en este palacio. No discutió eso. Si te proclaman antes de que el norte llegue, fijamos la línea. Solté aire. Y me convierten en blanco abierto antes de tener red propia, guardia leal o apoyo civil real. Sus ojos no se apartaron de los míos. Sí, ¿y vienes a convencerme de aceptarlo? León tardó apenas un segundo. No, eso sí me sorprendió. Entonces, ¿a qué viniste? Su voz bajó. A preguntarte qué quieres hacer tú. La frase me dejó quieto. Porque nadie me había hecho esa pregunta en serio desde que mi madre murió. Siempre fue qué conviene. ¿Qué toca? ¿Qué esperan? ¿Qué salva? ¿Qué calla? ¿Qué cubre? ¿Qué protege? Pero no qué quiero. Lo miré demasiado tiempo. Y quizás él entendió algo de ese golpe silencioso porque no añadió nada. Solo esperó. Yo pasé la lengua por el borde de la copa sin beber. Pensé en el altar. En Tomás sangrando. En mi padre diciendo que nunca debí nacer. En la piedra azul aceptándome aunque todo lo demás me hubiera rechazado. En el exilio. En el monasterio. En Sor Inés. En mi madre. En la posibilidad real de subir al trono solo para convertirme en otra criatura usada. Y ahí estaba el centro del miedo. No era reinar. Era parecerme a ellos. No quiero que me coronen como una respuesta de pánico, dije al fin. No quiero que me sienten ahí solo porque sirvo para frenar una guerra. Si voy a tomar esa corona, será como heredero reconocido. No como parche de emergencia. León asintió despacio. Bien. Entrecerré los ojos. Eso fue demasiado fácil. Una sombra mínima cruzó por su boca. No vine a discutirte. Vine a saber si todavía reconoces tu propia voluntad debajo de todo esto. ¡Qué frase tan peligrosa! ¡Qué hombre tan insoportable! A veces quisiera odiarte de una forma más simple, murmuré. León absorbió el golpe sin moverse. Yo también. Eso me hizo reír de verdad. Apenas, contra mi voluntad. Y justo eso fue lo que lo volvió insoportable otra vez. Porque seguía sabiendo dónde tocar mi humor incluso con un reino al borde de romperse. Me puse de pie. Quiero otra cosa. Dime. Quiero ver a mi padre antes del consejo. León frunció apenas el ceño. ¿Para qué? Lo miré de frente. Porque toda mi vida él habló conmigo desde arriba. Quiero que esta vez me escuche desde abajo. No dijo que era mala idea. No dijo que me podía desestabilizar. No dijo que mejor me preservara. Solo asintió. Yo te acompaño. Me giré hacia la puerta. No, Elías. Volteé. Nos quedamos mirándonos un momento demasiado quieto. Si él intenta tocarte, no va a tocarme. León apretó la mandíbula. No entiendes lo difícil que es para mí soltarte cerca de un hombre que ya te destruyó una vez. La frase me pegó directo en el pecho. No por ternura, por memoria. Porque esa clase de verdad dicha, en voz baja, siempre fue su peor arma. Me acerqué un paso. Más difícil es que quieras decirla ahora. No respondió. Tal vez porque no podía negarlo. Tal vez porque ambos sabíamos que había cosas entre nosotros que seguían respirando debajo de todo el desastre. Y ninguna de las dos estaba lista para tocarlas de frente. Media hora, dije al final. Después del amanecer, lo ves si quieres. León sostuvo mi mirada y luego apartó el cuerpo de la puerta.
Media hora. No me detuvo. Y otra vez, de forma irritante. Eso me afectó más de lo que debía. Mi padre estaba en la celda de la Torre Sur. Sin anillos. Sin casaca. Sin escolta propia. Sin ese aire de nobleza segura que había usado toda mi vida como si fuera un perfume. Aún así, cuando entré, levantó la cara con la misma soberbia vieja. Como si 4 piedras, 2 guardias y una cadena corta no fueran suficientes para quitarle el hábito de mirar a los demás como propiedad. ¡Qué conmovedor!, dijo. Mi hijo recuerda por fin de dónde viene. Cerré la puerta detrás de mí. No me senté. No quería nada entre nosotros salvo la distancia exacta. No vine a recordar de dónde vengo. Di un paso. Vine a que tú recuerdes lo que hiciste. Mi padre soltó una risa breve. Lo que hice fue sobrevivir en un mundo donde tu madre prefería mitos lunares a la política real. No metas a mamá en tu mediocridad. Sus ojos destellaron. Golpe limpio. Siempre odié cómo se ensuciaba la cara cuando alguien nombraba a mi madre desde el amor y no desde la utilidad. Ella iba a destruir la línea con un heredero omega, escupió. ¿Crees que ese reino de alfas viejos habría permitido que un muchacho como tú se sentara sin convertirlo en un útero coronado? El aire se quedó inmóvil. Mi rabia también. Porque ahí, en la vileza de mi padre, apareció una verdad asquerosa. Sí, ese reino probablemente habría intentado exactamente eso. Mi madre lo sabía. Por eso me escondió. Por eso mintió primero ella también, aunque no para robarme, sino para darme tiempo. Sentí el peso entero de esa herencia amarga. Mi padre vio el movimiento en mi cara y sonrió, creyendo que había ganado algo. ¿Lo ves? En el fondo hice lo mismo que ella. Proteger al reino de lo que tú representabas. Lo miré como si estuviera viendo un animal podrido. No, ella me escondió para que pudiera vivir. Tú me borraste para que te obedeciera. Su sonrisa cayó un poco. Bien, me acerqué hasta quedar frente a la reja. Toda mi infancia me hiciste creer que había algo mal en mí. Que mi cuerpo era una vergüenza. Que mis celos tempranos eran desorden. Que mis bloqueadores eran disciplina. Que si alguien me elegía tendría que ser en secreto. Porque un omega como yo no podía pedir voz y linaje al mismo tiempo. Sentí que me ardía la garganta. No bajé la mirada. Yo crecí odiando partes enteras de mí porque tú necesitabas un hijo dócil y una corte ciega. Mi padre se puso de pie. Aún con cadenas intentó recuperar altura. Y aún así me debes tu vida. Me reí. No pude evitarlo. Una risa baja. Fea. Rota. No. Te debo mis cicatrices. La vida me la di yo solo cuando sobreviví a ti. Lo vi encajar la frase. Por fin. Por primera vez. No como rebelión adolescente. Como verdad adulta. Sus hombros cambiaron apenas. Vas a destruir la casa, dijo, más bajo. No. Lo miré con una calma que me sorprendió a mí mismo. La voy a abrir para que todos vean los huesos. Me di media vuelta. Su voz me alcanzó justo antes de la puerta. Leo nunca te va a amar más de lo que ama la corona. Me detuve. Cerré los ojos un segundo. Qué cruel habilidad la de algunos padres para seguir buscando el mismo punto débil incluso cuando ya perdieron todo. Volteé solo la cabeza. Tal vez. Pero a diferencia de ti, él ya sabe que si vuelve a elegir mal, me pierde para siempre. Y me fui sin esperar su respuesta. Parte 6. El consejo extraordinario empezó con lluvia. Una lluvia dura, insistente, de esas que hacen que las banderas se peguen a los muros y el palacio entero huela a piedra mojada y miedo. Nunca he creído que el clima anuncie destinos, pero esa mañana sí parecía que el rey no quería vernos incómodos. La sala de acuerdos estaba llena antes de que entráramos. Los consejeros mayores, los 3 jueces del archivo real, el arzobispo, los comandantes sobrevivientes de la Guardia del Alba, ahora desarmados. Las casas del centro, 2 emisarios del norte que habían llegado más rápido de lo previsto. Y, detrás de todo, el pueblo filtrado en forma de sirvientes, escribanos, aprendices, ojos. Siempre hay ojos. León entró primero. Yo detrás. Tomás, todavía pálido y vendado, caminó a mi otro lado. Eso no lo planeamos. No lo conversamos. Simplemente pasó. Y en el momento en que lo sentí ahí, junto a mí otra vez, entendí que el verdadero escándalo no sería solo mi regreso. Sería que mi hermano no había elegido seguir al hombre que nos destrozó. Había elegido pararse conmigo. Los rumores murieron al vernos. Nos detuvimos frente a la mesa central. El rey no pudo bajar. Su sello estaba presente bajo custodia médica,
lo que legalmente permitía al Consejo decidir reconocimiento provisional bajo testimonio directo, prueba de sangre y declaración de los implicados. Qué forma tan elegante de decir que iban a intentar despedazarme en público para ver si sangraba suficiente legitimidad. El primer golpe vino de Montalbán, por supuesto. Un alfa viejo, enorme, con barba de guerra y esa costumbre repugnante de mirar a los omegas como si uno debiera agradecerles estar de pie. Aun si aceptamos el testamento, dijo sin preámbulos, sigue existiendo un problema evidente. El heredero reconocido resulta ser un omega entrenado fuera de la corte, exiliado, sin unión, sin descendencia y con reputación comprometida. El reino no puede ponerse en manos inestables. Yo ni me inmuté. Entonces qué alivio que el reino tampoco se puso en manos tuyas. Varias cabezas se giraron. Tomás tosió para esconder una risa. Lo escuché clarísimo. León no movió ni un músculo, pero el destello mínimo en sus ojos me dijo que también. Montalbán se tensó. Está viendo, Alteza, le dijo al consejo, no a mí. Insolencia. No compostura real. Yo apoyé las manos en la mesa. Lo que usted llama compostura real es el nombre bonito de décadas de cobardía ceremonial. Si quiere una muñeca perfumada que asienta mientras usted y los suyos se reparten el reino, trajeron al heredero equivocado. El murmullo fue delicioso. Montalbán estaba a punto de explotar cuando una voz se adelantó. Yo testifico a favor de la validez del testamento de sangre. Todo el mundo volteó. Tomás. Mi hermano se quitó el guante de la mano izquierda y dejó sobre la mesa un pequeño sello de bronce. Reconocí el emblema. El gabinete privado de mi padre. Encontré esto en su escritorio hace más de un año. Dijo. Era una copia del índice de los archivos lunares con 2 entradas arrancadas. Una correspondía a los informes hormonales de Elías. La otra al registro de sucesión de nuestra madre. No entendí todo en ese momento, pero sí supe que estaban alterando algo. Montalbán miró como si acabara de traicionar el orden natural del universo. Tomás no se achicó. También testifico que mi padre me presionó para aceptar la unión con el príncipe León bajo la promesa de que, si manteníamos el control de la antigua ala lunar, él detendría cualquier nueva acusación formal contra Elías. Acepté porque fui cobarde y porque pensé que podía controlar algo desde dentro. Me equivoqué. Su voz no se rompió hasta el final. Yo lo miré sin respirar. No porque no supiera ya parte de eso, porque lo estaba diciendo frente a todos. Estaba dejando que la corte entera viera su culpa. No para lavarse, para hundirse conmigo si era necesario. Eso también era amor, aunque llegara tarde y mal. León dio un paso adelante entonces. Yo también testifico. Silencio absoluto. Mi estómago se tensó. No sabía qué iba a decir. Y me odié por importarme tanto. León apoyó ambas manos sobre la mesa del consejo. Su voz salió limpia. Demasiado limpia. Hace 3 años, acepté como válidas pruebas fabricadas contra Elías de Valcárcel y no usé mi posición para detener un exilio injusto que, de haber investigado con la firmeza debida, habría demostrado su falsedad. Esa omisión me corresponde. No a Tomás. No al rey. A mí. Un temblor silencioso recorrió el salón. Porque un príncipe heredero no se incrimina así en público. No si piensa seguir entero. No si todavía juega al poder con la máscara intacta. Yo sentí un golpe extraño en el pecho. No alivio. No perdón. Otra cosa. El tipo de dolor que se abre cuando por fin escuchas la verdad que llevabas años necesitando, pero llega tan tarde que ya no sabe curarte. León siguió. También afirmo que, desde el momento en que la piedra respondió a la sangre de Elías, no existe legitimidad suficiente para sostener ninguna unión previa ni propuesta sucesoria que ignore su derecho. Mi posición es clara. El único heredero reconocido por la línea lunar y por prueba ritual es él. Montalbán se puso de pie. ¿Y nos pide que pongamos el reino en manos de un omega sin entrenamiento de Estado? Yo levanté la cabeza. Fui educado en este palacio hasta los 18. Hablo 3 lenguas del sur, 2 dialectos fronterizos. Conozco los archivos de alianzas mejor que la mitad de sus hijos y sobreviví 3 años fuera de esta corte sin apellido que me cubriera. Si eso le parece falta de entrenamiento, lo que quiere no es un heredero. Quiere un sirviente. Hubo un silencio denso. Después habló la jueza Salcedo, la más vieja del archivo real. Era beta. Menuda. Aparentemente frágil. Mortal cuando abría la boca. Lo que yo quiero, dijo, mirando por encima de sus lentes a todos los alfas tensos del norte, es dejar de ver a hombres mediocres esconder su ambición detrás del supuesto orden natural de las cosas.
Quise besarla en la frente. En vez de eso me quedé quieto. Los jueces deliberaron. No mucho. Las pruebas eran demasiadas. La piedra, definitiva. El testamento, legítimo. Los sellos, auténticos. Las confesiones, públicas. Cuando la jueza Salcedo anunció que Elías de Valcárcel quedaba reconocido como heredero verdadero de la línea lunar y regente provisional hasta la formalización del Estado del Rey, el salón entero cambió de dueño. No completamente. Todavía quedaba guerra. Todavía quedaban casas enemigas, documentos por revisar, guardias corruptos, rumores, hambre política. Pero el eje ya no era suyo. Era mío. Y eso, aunque nadie lo dijera en voz alta, era lo que más miedo les daba. Montalbán pidió entonces lo que yo sabía que pediría. Si va a regir provisionalmente, el reino exige un consorte fuerte y una alianza inmediata que garantice continuidad. Ahí estaba. Siempre llegan a lo mismo. Mi cuerpo, mi útero, mi utilidad dinástica. Casi pude escuchar a mi padre sonriendo desde la celda. Pero esta vez no estaba solo. No, dijo León antes de que yo hablara. Todo el salón giró hacia él. El príncipe heredero enderezó los hombros y dejó caer la frase como una espada. Elías no será puesto en unión por presión del consejo ni por pánico sucesorio. Cualquier decisión de esa naturaleza le corresponderá únicamente a él. Montalbán se volvió púrpura. Habla como si ya estuviera atado a su voluntad. León sonrió. Apenas. No. Hablo como alguien que aprendió demasiado tarde lo que cuesta creer que puedes decidir por él. El golpe fue para mí tanto como para la sala. Lo sentí. Lo sintieron todos. Y justo cuando pensé que aquello ya no podía tensarse más, llegó un segundo mensajero cubierto de lluvia. Se arrodilló a mitad de la sala. Mi príncipe, mi regente, las casas del norte no aceptan el fallo. Han levantado estandartes en la frontera de Niebla Roja. Exigen entrega del duque Edric y suspensión inmediata de la regencia lunar. La guerra acababa de tocar la puerta. Parte 7. Las primeras horas después de una declaración de guerra no se parecen a lo que cantan los bardos. No hay heroísmo limpio. No hay música. No hay miradas eternas sobre murallas encendidas. Hay mapas. Hay barro. Hay mensajeros sin dormir. Hay hambre. Hay números. Y hay un silencio muy particular entre las personas que se dan cuenta de que a partir de ese momento cada decisión se va a contar en cuerpos. El consejo quería responder con fuerza inmediata. Las casas del centro, con negociación. Los más cobardes, con la entrega parcial de mi padre a cambio de tiempo. Yo quería reírme en la cara de todos. No por crueldad, por agotamiento. Porque me resultaba casi poético que el mismo reino que me expulsó por supuestamente desestabilizarlo ahora me exigiera salvarlo antes de aprender siquiera a llamarme por mi nombre completo. Pasamos la tarde en la sala estratégica. Yo en la cabecera por obligación legal recién impuesta. León a mi derecha. Tomás, vendado y terco, a mi izquierda. Sor Inés detrás de mí como una sombra sagrada con ganas de asesinar a medio consejo. La situación era simple en teoría y podrida en la práctica. Las casas del norte necesitaban velocidad. Si me reconocían formalmente y el rey moría antes de que pudieran imponer otra línea, perdían toda opción de tutela. Por eso querían guerra rápida o caos suficiente para forzar un pacto de regencia alterno. Mi padre todavía era útil para ellos como símbolo. Muerto no servía tanto. Libre, sí. Y si lograban presentarlo como guardián de la estabilidad tradicional frente al heredero omega inesperado, iban a arrastrar con ellos a media nobleza vieja. Quieren provocarte, dijo Tomás, señalando el mapa. Si respondes con ejército total, te llaman débil por depender de León. Si no respondes, te llaman incapaz. Si negocias, dicen que no puedes sostener la línea. León apoyó un dedo en la frontera de Niebla Roja. Entonces no respondemos como esperan. Montalbán, todavía presente porque el veneno nunca se elimina del todo, soltó una exhalación despectiva. ¿Y cómo propone Su Alteza que responda a un reino? ¿Con poemas lunares? Yo giré la cara hacia él. Le recuerdo que sigue sentado aquí porque necesito saber dónde huele la podredumbre, no porque valore su opinión. Se calló. Bendita paz momentánea. Volví al mapa. Y de pronto lo vi claro. No el campo de batalla. La narrativa. Eso era lo que realmente querían controlar. No solo coronas. Historia. Si yo salía como Omega escondido, joven, inexperto y respaldado por el príncipe que casi se casa con mi hermano, el norte tenía mucho con qué trabajar. Pero si yo aparecía ante el reino completo como heredero legítimo,
hijo de la reina lunar, con respaldo ritual, apoyo popular y voluntad propia, se les acababa el cuento de que esto era una usurpación oportunista. Levanté la vista. No vamos a esperar en el palacio. Todos me miraron. Vamos a salir mañana al patio del pueblo, dije. Abrimos el archivo lunar. Mostramos la prueba. Hablamos delante de la ciudad. No solo de la corte. De todos. León me observó con una intensidad peligrosa. Tomás sonrió apenas. Sor Inés, detrás de mí, murmuró. Por fin. Montalbán casi se atragantó. Eso es exponer la línea a la multitud. No, respondí. Eso es recordarles que sin la multitud, no hay línea que dure. Esa noche no dormí nada. Preparé mi discurso. Revisé archivos. Leí por última vez la carta de mi madre hallada dentro del cofre, la parte que no se leyó en el altar porque el salón ya se estaba cayendo encima de todos. La había escrito para mí. No como reina, como madre. Decía que sabía que si algún día leía aquello, significaría que el mundo me habría roto primero, y que aún así esperaba que no dejara que me volviera parecido a los hombres que creían que gobernar era poseer. Lloré en silencio. Poco. Lo suficiente. Luego me limpié la cara, me puse de pie y seguí trabajando. Al amanecer, la ciudad ya estaba reunida. El patio del pueblo nunca se usaba para sucesiones desde hacía más de un siglo. Era demasiado abierto, demasiado impredecible, demasiado cerca de la gente real. Precisamente por eso lo elegí. Quería que me vieran respirar, que me oyeran sin incienso, sin filtro, sin dorado encima. Salí vestido de blanco lunar y negro luto. No con la capa entera de heredero. Todavía no. No iba a dejar que me coronaran por miedo. Pero sí llevé la cadena antigua de mi madre sobre el pecho. León quiso caminar medio paso detrás. Lo miré. Entendió. Terminó a mi lado, no delante. Bien. La plaza estaba llena. Vendedores. Artesanos. Soldados con permiso. Omegas cubiertos hasta la nariz. Alfas de barrio. Betas con hijos en brazos. Criadas del palacio. Mercaderes. Ancianas. Muchachos. Toda la ciudad tenía esa cara particular de cuando presiente que algo importante está a punto de romperle la rutina. Tomé aire. Subí a la plataforma. Y hablé. No como príncipe. No como mártir. No como leyenda lunar. Hablé como yo. Les dije que durante años les habían vendido la idea de que el orden era silencio, obediencia y sangre limpia, cuando en realidad era miedo bien administrado. Les dije que yo había crecido dentro de ese mismo miedo. Que me hicieron creer que mi cuerpo me quitaba valor. Que me apartaron del trono no por incapacidad, sino por conveniencia. Que el mismo sistema que hoy me llamaba heredero había intentado volverme invisible cuando no servía. Y luego abrí el archivo. Mostramos el testamento. La respuesta de la piedra. Los sellos. Las confesiones de falsificación. La firma del pacto de regencia preparada por mi padre. No adorné nada. La verdad no necesita maquillaje cuando ya trae suficiente sangre encima. Al principio hubo silencio. Luego una mujer gritó desde abajo. Entonces la reina sí dejó heredero. Otra voz. Nos mintieron. Otra más. Siempre nos mienten. Y de pronto la plaza entera empezó a moverse. No como turba. Como despertar. Eso fue más peligroso para mis enemigos que cualquier ejército. Porque la gente puede soportar hambre, impuestos y funerales si cree que así funciona el mundo. Lo que no soporta es descubrir que la hicieron tragar humillación por una mentira. Montalbán abandonó la plaza antes del final. Lo vi irse. Eso me supo mejor que cualquier aplauso. Cuando terminé, no pedí obediencia. No pedí amor. No pedí fe. Pedí tiempo. Y una sola cosa más. Que si el norte avanzaba usando mi nombre como excusa para devolver al reino a las manos de hombres que trataban a los omegas como patrimonio reproductivo y a los betas como herramientas reemplazables, no se dejaran convencer por el perfume viejo del orden. La plaza rugió. Y yo entendí, con una mezcla insoportable de terror y certeza, que ya no había vuelta atrás. Ya no era el omega exiliado que regresó con una verdad. Era el hombre al que miles acababan de ver ponerse de pie. Eso cambia la clase de enemigo que atraes. El ataque llegó esa misma noche. No en la frontera. En el palacio. Por supuesto. Una facción de la Guardia del Alba que no alcanzó a ser desarmada abrió la puerta occidental para un comando del norte. Querían una sola cosa, mi cuerpo. No para matarme. Peor. Para capturarme y anunciar que la regencia lunar había sido protegida bajo custodia de las casas viejas.
Qué elegante forma de llamar secuestro político. Yo estaba en la biblioteca con Tomás cuando oímos el primer choque de acero. León irrumpió un segundo después con sangre ajena en la manga. Al pasadizo de la reina, ordenó. Tomás se puso de pie. No. Lo miramos. Mi hermano tragó saliva. Si quieren a Elías vivo, no van a esperar que yo sea quien lo saque. Me van a seguir a mí. Puedo desviarlos al ala sur. Ni de chiste, les solté. Elías. No. Tomás dio un paso al frente, desesperado. Toda mi maldita vida llegué tarde contigo. Déjame hacer una bien. La frase me golpeó como un ladrillo en el pecho. León ya estaba midiendo rutas con la mirada. Yo lo vi entender que Tomás tenía razón y lo odié preventivamente por estar de acuerdo. No te mando a morir, dije. Tomás me miró de frente. No. ¿Me dejas decidir una vez? Silencio. El acero seguía sonando afuera, más cerca. Sor Inés apareció con 2 dagas cortas y se las aventó a Tomás sin ceremonia. No te pongas heroico, dijo. Solo sé más listo que idiota. Tomás casi sonrió. Yo no. Lo abracé una sola vez, rápido, brutal. Si te mueres, te revivo para matarte yo. Me besó la frente como cuando éramos niños. Te quiero, Eli. Hacía años que no me llamaba así. Lo vi irse corriendo hacia el corredor contrario con la capa ceremonial todavía mal prendida, y el corazón se me volvió vidrio. Leo me sujetó de la mano. No fuerte, no como orden, como ancla. Vamos. Y corrimos. Parte 8. El pasadizo de la reina era una espina de piedra detrás del muro norte del invernadero. Mi madre me lo enseñó cuando yo tenía 9 años y estaba convencido de que los pasillos secretos solo existían en los cuentos. Todo palacio necesita una salida para cuando el amor y la política dejen de llevarse bien, me dijo aquella vez, riéndose. Yo no entendí. Ahora sí. León iba delante con una lámpara corta y una espada manchada hasta el guardamanos. Yo atrás, levantándome la ropa para no tropezar. Detrás de nosotros sonaban pasos más lejanos, órdenes amortiguadas, un eco de persecución que el túnel volvía peor. ¿Dónde termina?, preguntó León. En la cripta lunar. Volteó apenas. Qué apropiado. No te pongas poético. A pesar de todo, una exhalación casi risa se le escapó. Ese hombre iba a matarme de rabia incluso el día del juicio. Llegamos a la cripta bajo la capilla menor. El aire ahí siempre olía a cera vieja, flores secas y agua encerrada. Las tumbas de las reinas lunares formaban un semicírculo de piedra blanca bajo un techo pintado con mareas azules ya cuarteadas por los años. Ahí estaba la urna de mi madre. Ahí estaba el último lugar del reino donde todavía sentía algo parecido a paz. León cerró la compuerta tras nosotros y corrió el cerrojo interno. Nos da 10 minutos, murmuró. Yo respiraba demasiado rápido. No por el túnel. Por Tomás. Por la guerra. Por la sensación insoportable de estar otra vez escondiéndome en la casa donde me habían borrado. León se me acercó. Mírame. No quise. Me tomó la barbilla apenas con 2 dedos y ese gesto, mínimo, me deshizo más que si me hubiera arrinconado. Elías. Lo miré. Su cara estaba a una palma de la mía. La lámpara le hacía sombras duras bajo los ojos. Tomás sabe lo que hace. No me alcanza con eso. Lo sé. Respiré por la boca. Mis bloqueadores estaban fallando otra vez. El estrés siempre me alteraba el aroma, aunque yo fingiera que ya dominaba mi cuerpo mejor que eso. Debajo del miedo empezaba a soltarse mi olor natural. Mar de noche, azahar frío y ese fondo mineral que mi madre llamaba marea de invierno. León lo sintió. Por supuesto que lo sintió. Era un alfa dominante con el que compartí demasiadas madrugadas en otra vida. Su respiración cambió apenas. Eso bastó para enfurecerme. Ni se te ocurra mirarme así ahorita. Frunció el ceño. Así como si te acordaras de mí con el cuerpo. Silencio. La frase quedó entre los dos, viva, horrible. León no apartó la mirada. Nunca dejé de acordarme. Maldito. Maldito por elegir justo ese momento para decir una verdad así. Sentí que el pecho se me abría por un sitio que yo llevaba 3 años tapiando con uñas. No tienes derecho. Lo sé. No te acerques. Y aún así no me moví. León bajó la mano de mi cara de inmediato. Pero no retrocedió mucho. Solo lo suficiente para dejarme espacio. Eso, otra vez, me hizo más daño del que debía. Afuera, un golpe seco resonó en la compuerta. Ya nos habían encontrado. León volvió a levantar la espada. Si entran, bajas por el corredor este hasta el patio de los naranjos.
Hay 2 hombres míos ahí. Negué con la cabeza. No te voy a dejar solo. No te estoy pidiendo permiso. Eso me arrancó una risa rota. Qué rápido se te quita lo considerado. Él casi sonrió. Contigo nunca dura mucho. El segundo golpe hizo crujir la madera reforzada. Levanté la vista hacia la urna de mi madre. Y entonces vi algo que antes no estaba. Una línea de oro nueva alrededor de la base. Demasiado limpia. Demasiado reciente. Me acerqué de golpe. Sor Inés había dicho que mi padre seguía buscando algo en el ala lunar. No era solo el testamento. Era otra cosa. Pasé los dedos por la línea y sentí un pequeño relieve. Un seguro. Lo presioné. Una placa lateral se abrió dentro de la urna, revelando un compartimento oculto. León se acercó. Adentro había un estuche de hueso blanco y una carta más. Abrí la carta con manos temblorosas. Era la letra de mi madre otra vez. Más breve. Más urgente. Si llegas a esta parte, significa que Edric fue más lejos de lo que temí. Dentro está el sello de marea completo. Solo el heredero reconocido puede usarlo para llamar a la guardia de costa y anular cualquier pacto de regencia firmado contra la línea lunar. No lo entregues a ningún hombre que te diga que es por estabilidad. Ni siquiera si lo amas. Sentí que me faltaba el aire. León leyó por encima de mi hombro la última frase y cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la compuerta estaba a punto de ceder. Abrí el estuche. Dentro estaba el sello completo de marea. Plata, lapislázuli y una marca interna para sangre ritual. La última herramienta legal que podía romper el pacto de regencia del norte. Mi padre no buscaba solo robarme el trono. Buscaba impedir que yo tuviera el único instrumento capaz de invalidar su golpe. León me miró. Tienes que salir de aquí ahora. Negué. No sin ti. La madera crujió otra vez. Afuera ya gritaban órdenes del norte. León dio un paso hacia mí. Su voz bajó tanto que sentí cada palabra como una mano alrededor del pecho. Elías, si alguna vez me amaste de verdad. Cerré los ojos de golpe. Maldito. Maldito por usar esa palabra. Maldito por saber que aunque me la hubiera arrancado de la carne, todavía sangraba. No hagas eso, susurré. Entonces escuchas sin ella. Si te quedas, nos toman a los 2. Si sales con el sello, todavía puedes pararlos. Los ojos me empezaron a arder. No de deseo, de rabia, de cansancio, de todo lo que seguía vivo donde yo quería tener solo piedra. Estoy tan cansado de que me dejes para protegerme. La frase salió rota. León absorbió el golpe entero. Luego se acercó lo suficiente para apoyar su frente contra la mía. No me sujetó. No me encerró. Solo se quedó ahí, respirando conmigo una vez. 2. 3. Entonces no me dejes tú, murmuró. Gana primero. Después vuelves por mí. La compuerta cedió. No hubo tiempo para nada más. Lo besé. No planeé hacerlo. No fue noble. No fue sensato. Fue un beso furioso, triste, desesperado, lleno de todo lo que nos habíamos negado y de todo lo que seguía pudriéndose entre los 2. León respondió igual de roto. Igual de contenido. Solo un segundo. 2. Después me apartó él mismo. Ve. Y esta vez sí corrí. Bajé por el corredor con el sello pegado al pecho y la boca todavía ardiendo. Detrás de mí, el sonido del acero chocando dentro de la cripta me siguió como una promesa. No iba a perderlo ahí. No otra vez. No si todavía me quedaba mundo para impedirlo. Llegué al patio de los naranjos empapado de sudor y miedo. Los 2 hombres de León estaban ahí, como dijo. Tomé un caballo. No esperé más. No fui al consejo. No fui al rey. Fui directo a la torre de marea, en el borde inferior del palacio, donde se guardaban las señales marítimas de defensa y el juramento de la guardia de costa, la única fuerza no sometida por completo a las casas viejas porque respondía a la línea lunar desde antes de la unificación. Mi sangre abrió el sello. El mecanismo respondió. Y cuando el faro central de la ciudad lanzó la luz azul de emergencia hacia la bahía, todo Ardan supo que el heredero verdadero había invocado su derecho ancestral. El pacto de regencia del norte acababa de volverse papel mojado. Pero yo todavía no sabía si León seguía vivo. Parte 9. La guardia de costa llegó antes del amanecer. Arqueros del puerto. Capitanes mareños. Alfas, betas y omegas armados con la misma insignia azul que había llevado mi madre cuando era joven. No respondían a linajes viejos. Respondían al sello. A la marea. A la reina. A mí. La primera vez que un capitán se arrodilló frente a mí en la torre de marea y me llamó mi regente, sentí una náusea extraña. No por rechazo.
por la dimensión real de lo que estaba pasando. Ya no había espacio para fingir que esto era una disputa privada entre mi padre, mi hermano, León y yo. Ahora era un reino entero moviéndose alrededor de mi sangre. Y el problema de que por fin te devuelvan lo que te robaron, es que a veces vuelve cargado con todo el peso que no querías. Organicé la defensa con una claridad que más tarde me asustó recordar. Enviar unidades a la cripta y al ala norte. Blindar al rey. Cerrar las puertas de puerto a cualquier estandarte del norte. Asegurar a Sor Inés en archivo real. Publicar la nulidad del pacto por señal de marea. Y encontrar a León. Esa última orden salió de mi boca con una violencia que hizo que 3 capitanes se movieran antes de terminar de escucharla. Lo encontramos al amanecer. Vivo, con una cortada larga en el hombro y 2 hombres del norte inconscientes en la cripta menor. Cuando entré, todavía estaba de pie, apoyado en una columna, cubierto de sangre que no toda era suya. Nuestros ojos se encontraron y por un segundo el mundo volvió a cerrarse alrededor de algo mucho más pequeño que la guerra. Respiré. Una vez. Luego caminé hacia él y le pegué, con la palma abierta en el pecho. No porque quisiera herirlo, porque si no lo hacía iba a abrazarlo demasiado pronto. León recibió el golpe, el desgraciado, soltó una exhalación casi divertida. Buen reflejo. Te dije que volvería. Lo noté. Y entonces sí lo abracé. Solo un segundo. 2. Lo suficiente para sentir que seguía entero. Lo suficiente para odiarme un poco por el alivio. Cuando me aparté, Tomás ya venía entrando por detrás con medio costado del uniforme roto y una cara de agotamiento casi teatral. La próxima vez que hagan algo tan íntimo en una cripta, dijo, avisen antes para no interrumpir. Yo me giré, incrédulo. ¿Tú sigues vivo? Tomás sonrió, sucio, pálido, perfecto. Aparentemente el reino insiste en castigarme. No pude evitarlo. Empecé a reírme. Risa fea, cansada, a punto de quebrarse. Tomás también. León soltó aire por la nariz y eso fue todo lo que necesitó para que el peso de la noche, por un instante, dejara de aplastar. Parte final. Nos aplastara. Pero solo por un instante. Porque la realidad volvió enseguida. Seguíamos cubiertos de sangre. El palacio seguía medio tomado. El rey seguía enfermo. Las casas del norte seguían armadas en la frontera y mi padre seguía vivo. Y a veces, para que una historia termine bien, no basta con sobrevivir la noche. Hay que decidir qué hacer con la mañana. Nos encerramos durante 1 hora en la cámara de guerra del ala este. Ya no quedaba casi nadie del viejo consejo. Algunos habían huido. Otros juraban neutralidad con esa rapidez obscena que solo aparece cuando el poder cambia de manos. Montalbán, al enterarse de que el pacto de regencia había sido anulado por el sello de marea, intentó retirarse para reagrupar fuerzas en nombre del equilibrio del reino. Lo mandé arrestar antes de que terminara la frase. Nadie protestó. Eso me enseñó algo importante. Los hombres como él no son invencibles. Solo parecen eternos mientras nadie se atreve a ser el primero en decir basta. La guardia de costa sostuvo el puerto. La guardia solar, dividida, terminó inclinándose hacia el palacio cuando se supo que el rey había recuperado la conciencia lo suficiente para pedir por escrito mi presencia. Las casas del norte enviaron un ultimátum antes de mediodía. O les entregábamos a mi padre bajo custodia de tradición y suspendíamos mi reconocimiento como heredero, o marcharían sobre Ardan antes del segundo amanecer. León terminó de leer el mensaje y lo dejó sobre la mesa. Quieren tiempo para unificar estandartes, dijo. Quieren humillarme antes de fracasar, respondí. Tomás, sentado con el costado vendado y una taza intacta de té enfriándosele al lado, apoyó los codos sobre las rodillas. Si respondes con amenaza militar, les das exactamente la guerra simbólica que quieren. El Omega heredero impone su voluntad sostenido por el príncipe Alfa. Lo van a vender como naturaleza corregida. Lo miré. A veces todavía me costaba sostener sus opiniones sin recordar el altar. Y aún así seguía ahí. Herido. Desvelado. Leal al fin de la forma correcta. Sor Inés, de pie junto a la ventana, ni siquiera volteó cuando dijo. Entonces dejen de responderles como hombres que aprendieron política en una espada. Los 3 la miramos. Ella suspiró como si fuéramos lentos por elección. No necesitan derrotar al norte en el campo, continuó. Necesitan dejarlo sin relato. Si las casas viejas parecen agresoras contra un heredero ya reconocido por ley, sangre, piedra y pueblo, su marcha se convierte en rebelión. Y la rebelión,
Cuando deja de oler a tradición y empieza a oler a hambre de poder, pierde apoyos. León entrecerró los ojos. Yo ya entendía hacia dónde iba. Un juicio público, dije. Sor Inés asintió. A tu padre. A Montalbán. A todos los implicados. Con el rey presente si puede. Con las pruebas completas. Con la plaza llena. Oblígalos a elegir entre defenderlos a la luz o quedarse solos. Tomás soltó aire despacio. Eso podría fracturar a las casas del norte. Podría no me alcanza, dije. León me miró fijo. A mí sí. Volteé. Había algo nuevo en él desde la cripta. No menos duro. No menos príncipe. Pero sí distinto. Como si al verme tomar el sello de marea y correr no hacia él, sino hacia mi deber, hubiera entendido de una vez por todas que no podía amarme desde arriba. Solo a mi lado. Hacemos el juicio al atardecer, decidí. Abrimos todas las declaraciones. El testamento. El pacto. Los informes falsificados. La confesión de Tomás. La tuya. Todo. Tomás levantó la vista. ¿También la mía? También la tuya. No se quejó. Asintió, pálido. León tampoco retrocedió cuando lo miré. ¿Y la tuya? Su mandíbula se tensó apenas. Bien. Tomé el sello del rey provisional y firmé la convocatoria. Ese fue el momento exacto en que dejé de sentirme como alguien a quien la historia arrastraba. Todavía tenía miedo. Todavía estaba furioso. Todavía había demasiadas cosas rotas dentro de mí. Pero ya no me estaba moviendo como una pieza. Yo estaba moviendo el tablero. El patio del pueblo estaba aún más lleno que el día anterior. La noticia había corrido más rápido que la lluvia. El heredero verdadero. La falsa boda. El duque arrestado. La guardia de costa. La luz de marea. La gente no vino por lealtad. Vino por verdad. Eso me gustó más. El rey fue llevado en silla ceremonial y colocado bajo doseles para resistir el aire de la tarde. Se veía peor que nunca. Pero cuando me acerqué antes del inicio, sus ojos estaban despiertos. Muy despiertos. Me hizo una seña para inclinarme. Lo hice. Su mano temblorosa encontró la mía, justo donde todavía quedaba la marca del corte ritual. Tu madre estaría insoportablemente orgullosa, murmuró. Se me cerró la garganta. No porque viniera de él. Porque durante años había imaginado oír algo así, y nunca pensé que dolería tanto. No respondí. No pude. Solo apreté su mano una vez y me puse de pie. El juicio empezó sin música. Sin protocolo innecesario. Sin todo el teatro que tanto ama la corte cuando quiere disimular la podredumbre. Mi padre fue llevado primero. Aún encadenado, caminaba con esa espina dorsal arrogante que había usado toda mi infancia para hacer que el resto del mundo pareciera más pequeño. Pero ya no funcionaba igual. No frente al pueblo. No frente a la plaza abierta. No frente a mí. Las pruebas fueron leídas una por una. La alteración de mis informes. La ocultación del testamento de sangre. La preparación del pacto de regencia. Los testimonios comprados. La manipulación del exilio. La coordinación con la Guardia del Alba. Los mensajes del norte. Las cuentas. Los sellos. Las cartas. Todo. No hubo forma de disfrazarlo. Ni siquiera Montalbán, obligado a escuchar desde el estrado lateral, encontró cómo alzar la voz sin terminar embarrado. Tomás habló delante de todos. No se defendió. No pidió comprensión. No lloró. Dijo lo que hizo, porque cayó. Cuánto miedo tuvo y cuánto daño causó creyendo que podía contenerlo desde adentro. Cuando terminó, la plaza estaba en silencio. Yo lo vi sostenerse de pie con puro orgullo roto. Y supe que aquello le costaba más que cualquier herida. León habló después. Tampoco se protegió. Nombró su omisión como omisión. Su error como error. Su cobardía como cobardía. No se escudó en la juventud, ni en la presión del consejo, ni en el peso del reino. No lo absolví con la mirada. Pero por primera vez, mientras lo oía, entendí que una parte del cierre no venía de castigarlo más. Venía de verlo elegir la verdad incluso cuando ya no le servía para nada. Mi padre fue el último en hablar. Y, por supuesto, eligió el veneno. Dijo que había actuado por estabilidad. Que el reino no estaba preparado para un heredero omega de línea completa. Que mi madre había sido sentimental. Que el rey había sido débil. Que Tomás era maleable. Que León había probado con hechos que el amor lo volvía indeciso. Y que yo, al final, solo era una anomalía ritual sostenida por histeria popular. Lo dejó caer todo con esa calma asquerosa que tienen los hombres convencidos de que, aunque pierdan, seguirán teniendo la última humillación.
Cuando terminó, la plaza murmuró de rabia. Yo me puse de pie. No subí al estrado. Bajé de él. Caminé hasta quedar frente a mi padre. A la misma altura, sin la distancia ceremonial que lo habría protegido de mí. Nos miramos. Y de pronto todo el ruido alrededor desapareció. Ya no estaba en la plaza, ni la lluvia secándose, ni los nobles, ni el rey, ni el norte, ni siquiera León. Solo él. Solo yo. Solo toda una vida. Me pasé años creyendo que tú eras la medida de lo que valía, dije, sin levantar la voz. Me hiciste pensar que mi cuerpo era un fallo, que mi voz era un problema, que amar y pedir lugar al mismo tiempo era arrogancia, que si me querían, tendría que ser a escondidas, que si me necesitaban, nunca sería por mí, sino por lo que pudiera dar. Sentí el silencio entero del patio caer encima. Hoy entiendo algo mejor. Nunca me tuviste miedo por débil. Me tuviste miedo por completo. Porque incluso de niño, incluso roto, incluso creyéndome menos, seguía siendo más heredero de este reino que tú. Vi el golpe entrarle. Profundo. Real. Seguí. No me arruinaste porque yo no alcanzara. Me arruinaste porque sabías que un día iba a dejar de inclinar la cabeza. Mi padre quiso responder. No lo dejé. Le di la espalda. Volví al estrado. Y frente al reino entero, declaré lo que debía. Edric de Valcárcel quedaba despojado de título, bienes, casa y nombre de protección real. Sería juzgado por traición a la línea, falsificación de sucesión y conspiración contra la corona. Montalbán y las casas implicadas serían llamados a retiro de estandartes en el plazo de una luna. Toda negativa sería considerada rebelión abierta. La plaza rugió, y por primera vez en toda mi vida, ese rugido no me sonó a amenaza. Me sonó a cierre. El rey alzó entonces una mano temblorosa. Todos callaron. El anciano me miró con ojos hundidos, gastados, sinceros demasiado tarde. Antes de que la noche caiga, dijo, el reino necesita ver una cosa más. El arzobispo avanzó con la corona menor de regencia. No la corona absoluta. Todavía no. La del heredero reconocido y protector del trono hasta la transición final. Mi cuerpo entero se puso rígido. Yo no quería esa escena. No así. No delante de todos. No con el dolor todavía tan vivo. Y aún así, cuando el rey me hizo una seña para arrodillarme, entendí que ya no se trataba solo de mí. Me arrodillé. La corona tocó mi cabeza. No pesó tanto como pensé. Pesó distinto. Como responsabilidad, sí. Como historia, sí. Pero también como restitución. No de lo que me quitaron. Eso no vuelve entero nunca. Sino de lo que por fin dejaban de negar. Cuando me puse de pie, el patio del pueblo ya no me miraba como rumor. Me miraba como regente, como heredero, como realidad. Y a unos pasos, entre todos los rostros, vi a León con la cara llena de algo que no era orgullo ni alivio. Era amor. El tipo de amor que ya no pide. El tipo de amor que entiende que, si quiere quedarse, primero tiene que ser digno de presenciar. Eso también me dio paz. La guerra no llegó. No como las canciones la imaginan. No hubo asalto frontal a Ardan. No hubo carga gloriosa al amanecer. Las casas del norte retrocedieron cuando dos de sus aliados menores retiraron estandartes al conocer el juicio completo, y el pueblo de la capital tomó posición pública por mi reconocimiento. Montalbán fue condenado. Urrutia pidió negociación. Cárdenas de Hierro intentó sostener la amenaza 3 días más y luego entregó rehenes diplomáticos para evitar el nombre de rebelión. A veces la historia cambia no por una batalla ganada, sino porque el relato correcto le rompe las piernas a la mentira antes de que cruce la puerta. Mi padre no volvió a mirarme en el traslado final hacia las celdas profundas. Tomás estuvo conmigo cuando firmé la sentencia. No hablamos durante mucho rato después. Hasta que, al salir, me detuvo en el corredor de lluvia del ala oeste. No esperaba que me dejaras estar ahí. Lo miré. Yo tampoco. Sonrió con tristeza. ¿Eso significa que estamos menos destruidos de lo que creí? Pensé en el altar. En su silencio. En la daga. En el abrazo. Pensé en los años que nos iba a tomar parecernos otra vez a 2 hermanos, y no a 2 sobrevivientes de la misma casa. No, dije al final. Significa que todavía estamos aquí. A Tomás se le llenaron los ojos, pero esta vez no se quebró. Asintió. Con eso me alcanza por ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, a mí también. El rey murió 9 días después. En calma. Con Sor Inés leyendo en voz baja al pie de la cama. Con Tomás dormido en una silla. Con León de pie junto a la ventana.
conmigo sosteniéndole la mano. Antes del último aliento, me pidió dos cosas: que no dejara que el reino me volviera cruel por defenderme, y que si algún día volvía a amar a León, lo hiciera como heredero y no como herida. No le prometí perdón. Le prometí intentar la segunda parte. Fue suficiente. Su funeral duró una semana. Mi coronación oficial, 3. No disfruté ninguna de las dos, pero las atravesé enteras, sin agachar la cabeza, sin esconder mi marca, sin dejar que me vistieran de silencio otra vez. Y el día en que me senté por fin en el trono completo de Ardan, no pensé en victoria. Pensé en mi madre, en el monasterio, en la noche del exilio, en la corona rota sobre el terciopelo, y en la verdad simple, brutal, hermosa, de que seguía aquí. Epílogo. 8 meses después de la coronación, el palacio seguía siendo demasiado grande para mí en algunos amaneceres. No por miedo, por eco. Las casas viejas todavía intentaban negociar cada reforma como si me estuvieran haciendo un favor histórico. Los archivos seguían vomitando nombres podridos. La Guardia de Costa y la Guardia Solar apenas empezaban a aprender a obedecerse mutuamente sin querer morderse. Y yo todavía tenía noches en las que despertaba con la sensación de estar otra vez en el carruaje del exilio, con 18 años y el corazón partido como única compañía. Pero las mañanas eran distintas. Las mañanas tenían ventanas abiertas en el ala lunar. Tenían olor a té recién hecho y a tinta fresca en los despachos nuevos. Tenían omegas entrando al archivo sin permiso especial. Tenían betas nombrados en puestos donde antes solo se aceptaban hijos de cierta sangre. Tenían a Sor Inés aterrorizando ministros con una educación impecable. Tenían a Tomás discutiendo presupuestos conmigo como si no hubiera estado a punto de casarse con el hombre que una vez amé. Eso fue, curiosamente, lo que más sanó. No volvernos perfectos. Volvernos honestos. Tomás nunca recuperó el anillo ni quiso otro título de adorno. Rechazó 3 propuestas de unión política en 2 meses y pidió encargarse del archivo lunar y de la reforma de tutela para herederos secundarios. Si voy a reparar algo, prefiero empezar por donde escondieron los huesos, me dijo. Yo lo dejé. A veces lo encontraba al amanecer dormido sobre papeles con la pluma en la mano y la cara exactamente igual a cuando tenía 12 años, y se quedaba leyendo a escondidas hasta quedarse dormido encima de mis piernas. Nunca le devolví el golpe del altar. Tampoco me lo pidió. No hacía falta. Ya estaba cargando cosas más pesadas. Y León aprendió por fin a no pedirme espacio como quien cree que puede concederlo. Aprendió a esperar. A discutir conmigo como igual, y no como protector. A quedarse cuando lo quería cerca y a irse cuando mi silencio lo necesitaba lejos. No volvió a hablarme de amor durante meses. Y precisamente por eso, cuando por fin lo hizo, supe que iba en serio. Fue una noche de lluvia leve, en la terraza de la antigua biblioteca, la misma donde me encontró antes del juicio. Yo estaba revisando cartas de la frontera oeste. Él traía informes del puerto. Terminamos de trabajar y nos quedamos ahí, bajo el techo de piedra, oyendo llover. A veces el cuerpo reconoce antes que la cabeza que ya no está en guerra. Esa noche lo sentí. No había filo entre nosotros. Todavía había cicatriz. Sí, pero ya no filo. León dejó los papeles a un lado. Hay algo que no quiero seguir callando, dijo. Lo miré por encima de la copa. ¿Qué amenaza? No sonrió. No te pido nada. Eso me puso serio. Entonces habla. Respiró hondo. Y por primera vez desde que lo conocía, no habló como príncipe ni como futuro ni como hombre entrenado para no desordenarse. Habló como alguien completamente desnudo de sí mismo. Te amé cuando eras el muchacho más brillante y más insoportable del ala lunar, dijo. Te amé cuando me recitabas leyes antiguas para demostrarme que yo estaba mal. Te amé cuando te exiliaron y fui demasiado cobarde para romper el palacio por ti. Te amé cuando volviste vestido de negro a destruir mi boda. Te amé en la cripta cuando corriste hacia el deber antes que hacia mí. Y te sigo amando ahora, cuando por fin entiendo que si quieres algo mío no puede ser obediencia, ni culpa, ni sacrificio. Solo verdad. No me moví. No porque no me golpeara. Porque me golpeó tanto que tuve que quedarme quieto para no desmoronarme de forma indecorosa. León bajó la mirada una fracción. No espero que me respondas hoy. Ni que me perdones completo. Ni que me elijas por historia. Solo necesitaba dejar de esconderlo detrás del reino. La lluvia siguió cayendo. Yo apoyé la copa en la mesa. Me acerqué a él despacio. Muy despacio. Hasta quedarlo bastante cerca para sentir el calor de su cuerpo, el olor limpio de su piel,
la respiración contenida que ni él podía disfrazar ya cuando se trataba de mí. Todavía hay partes de mí, dije, que recuerdan lo que me hiciste cada vez que te miro demasiado tiempo. León asintió. Lo sé. Y todavía hay noches en las que quiero odiarte otra vez para no tener que aceptar lo otro. Esa vez ni siquiera parpadeo. También lo sé. Levanté la mano. Toqué la cicatriz fina que le había quedado cerca de la clavícula, recuerdo de la cripta. Pero ya no soy el muchacho al que dejaste atrás. Su voz salió apenas. No. Y tú ya no eres el hombre que eligió callarse. León cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tenía esa mirada rota y hermosa que siempre fue mi ruina. Sonreí. Mínimo. Eso no borra nada. No quiero que lo borre. Bien. Lo observé un instante más. Luego le tomé la cara entre las manos y lo besé. No con desesperación esta vez. No con rabia. No como quien se aferra a algo que se cae. Lo besé como hombre entero. Como rey si quería ponerle nombre político. Como omega si el mundo necesitaba recordar que no hay debilidad en un cuerpo que sobrevive a su borrado. Lo besé como elección. Y cuando León respondió, lo hizo con una suavidad tan feroz que sentí, por primera vez en muchísimos años, que algo dentro de mí dejaba de apretar. Me separé apenas. Su frente quedó contra la mía. La lluvia olía a jardín limpio. No te estoy perdonando por un beso, murmuré. Una risa baja le vibró en la boca. Sería un sistema muy eficiente. No te acostumbres a mi bondad. Nunca pude. Esta vez sí me reí. Y eso, más que el beso, fue lo que terminó de convencerme de que habíamos cruzado algo de verdad. Porque la paz no siempre llega como un gran milagro. A veces llega como la capacidad de reírte otra vez en el mismo lugar donde antes solo sabías temblar. Un mes después anunciamos el compromiso. No como parche político. No como unión urgente. No como espectáculo de reconciliación. Como elección mutua. Tomás fue el primero en burlarse de lo insoportable que íbamos a volvernos. Sor Inés preguntó si aún estaba a tiempo de encerrarse en clausura perpetua. La plaza celebró como si hubiera esperado esa noticia desde el día en que reventé la boda. Y yo, contra todo pronóstico, no sentí miedo. Solo vértigo. Del bueno. El día de la ceremonia, no llevé blanco. Llevé azul oscuro y plata lunar. León no me esperó en un altar. Me esperó al centro del patio del pueblo, donde empezó todo de verdad. Cuando llegué frente a él, no se arrodilló para ofrecerme posesión ni promesa vacía. Se arrodilló para jurarme, delante del reino, que jamás volvería a elegir la estabilidad del poder sobre la verdad de mi nombre. Yo lo hice levantarse, porque ya nadie me amaría desde abajo, ni por encima, solo a mi lado. Y cuando unimos las manos frente a Ardan entero, no pensé en la corona, ni en mi padre, ni en la guerra que no fue, ni siquiera en todo lo que nos costó llegar. Pensé en algo mucho más simple, que la vida, después de quitarme tanto, todavía había dejado una puerta abierta para esto. Para mi hermano vivo, para mi nombre limpio, para mi madre vengada, para el reino en mis manos sin que eso significara mi desaparición, para el hombre que me perdió una vez y aprendió, por fin, a volver a encontrarme sin intentar poseerme. Yo fui el omega al que enterraron para quedarse con un trono, el hijo que borraron, el hermano al que reemplazaron, la herida que quisieron volver rumor. Y aún así regresé, no para destruir una dinastía, sino para arrancarla de las manos equivocadas y obligarla, al fin, a parecerse un poco más a la verdad. Y esa fue la parte que nadie vio venir. Que después de todo lo que me hicieron, después de todo lo que perdí, después de todo lo que sobreviví, no regresé vacío, regresé entero.